Perfecto, ahí comenzamos con la grabación y vamos a estar recibiendo las consultas de los estudiantes. Yo voy a trabajar con la tablet y aquí el profesor Matías nos va a poder aportar desde su expertise a resolver estas dudas. Si alguien tiene alguna duda puede escribirla por el chat o por el audio también hablar. Profe, yo tengo una pregunta. Es que a mí me cuesta entender cómo vemos el bienestar cuando, cuando pasa algo más, como cuando hay un impuesto, cuando hay un subsidio. Me cuesta entender cómo cambia el bienestar y cómo hay que justificar a quién está mejor o quién está peor. Ya, perfecto. Ahí no sé si el profe Mati escuchó la duda. Yo voy a empezar a graficar mientras tanto un equilibrio. Vamos a tirar una demanda y una oferta en términos generales y ahí el profesor ahí les puede ir comentando qué ocurre cuando se le aplica un subsidio o un impuesto a estas curvas. Ya, perfecto. Lo primero que hay que saber de eso es tratar de entender cómo se mide o por qué es el bienestar lo que se está midiendo cuando tú calculas el área, ¿cierto? Porque cuando el bienestar social neto se va a hacer, se define como la suma de las áreas del excedente del consumidor y del producto, ¿cierto? Pulgares arriba, Benitos, ¿están todos de acuerdo con eso? ¿Cierto? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a eso? Excelente. Entonces voy a compartir. Compartir ahí. Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ya. Entonces, cuando tú tienes acá una curva de oferta, una curva de demanda, entonces aquí tú te vas a dar cuenta que tú tienes un precio de que es del mercado, ¿cierto? Ya. Cuando tú calculas ese precio de mercado que está acá, te va a generar dos áreas, que son estos triángulos de acá, ¿cierto? Que aquí podemos ver que este es el excedente del productor y este va a ser el excedente del consumidor. ¿Pero por qué son los excedentes productor y del consumidor? Básicamente piensa que cuando la persona está acá, el productor está acá,
Es decir, quiere vender esa cantidad, esa cantidad lo está reflejando en este espacio. Pero hay que recordar siempre que aquí son precios aceptantes. ¿Qué significa que son precios aceptantes? Que ellos miran el mercado y la única variable que tienen de decisión va a ser siempre la cantidad. Ellos no pueden elegir el precio. El precio está en función a la cantidad. Por lo tanto, si este es el precio de mercado, de acá va a ser el precio de mercado, tienes que este es tu precio de mercado, ¿cierto? Pero tú te vas a dar cuenta que a esa cantidad él está dispuesto a vender aquí. Es un precio más bajo al que es precio de oferta. Es un precio más bajo, por lo tanto a él le conviene, al productor en este caso, le conviene entrar al mercado, porque el precio de mercado es un precio que es más grande, es decir, está dispuesto a ese precio, pero cuando observa el mercado se da cuenta que el precio de mercado está más alto del precio que él está dispuesto a recibir. Por lo tanto, la única variable ahí va a ser que va a tener que subir ahí la cantidad y acercarse cada vez más a la cantidad de clientes. Esto de acá que tú ves aquí, esta diferencia que tú ves entre el precio de mercado, ahí, entre el precio de mercado y esa línea que tú ves ahí, es el beneficio que hay entre lo que él gana por meterse al mercado versus lo que está ganando por tener su precio de oferta. Si nosotros hacemos este ejercicio que estamos viendo por cada una de las cantidades existentes acá, te vas a dar cuenta que vas a estar sumando toda el área que está aquí. Y es por eso, porque de participar en el mercado obtiene una ganancia. Y es por eso que esto se llama el excedente del producto. Puedes hacer el mismo ejercicio con el excedente del consumidor. A esa cantidad, el consumidor está dispuesto a pagar más. Está dispuesto a pagar acá, a esa cantidad. Pero si el consumidor mira el mercado, se da cuenta que en el mercado el precio está más barato de lo que él está dispuesto a pagar. Por lo tanto, el mismo ejercicio. Él se beneficia de participar al mercado porque está ganando todo esto. Por lo tanto, por eso toda esta área de acá arriba, toda esta área, toda esta área va a ser el excedente del lápiz. Toda esta área va a ser el excedente del consumidor. Y toda esta área de acá va a ser el excedente del producto. Cuando nosotros tenemos un impuesto, el impuesto se va a definir siempre como la diferencia del precio que observa la demanda menos el precio que va a observar la oferta. Y eso va a ser igual al impuesto. Ocupamos la T porque ustedes saben que los economistas nos gusta hablar en inglés porque nos hace sentir más cool. Entonces eso es como tax. ¿Cómo se ve eso? La diferencia entre el precio que observa la demanda y el precio de oferta va a ser igual al impuesto. Vamos a observar una línea acá. ¿Ya? Esa línea que observamos acá te va a definir dos espacios. Te va a definir este espacio de arriba, que curiosamente ese va a ser el precio que observa la demanda. Precio que observa la demanda. Y fíjate que acá tenemos ya el precio que observa la demanda. Y va a definir otro precio acá, que va a ser el precio que observa ¿quién? La oferta. Precio que observa la oferta lo va a encontrar. Y la diferencia de estos dos, la diferencia que tú ves entre el PB de aquí y el PO va a tener que ser siempre igual a qué cosa? Al impuesto. Entonces, esa diferencia de ahí, va a ser siempre igual al impuesto. Y esto vas a ver acá, que vas a observar el primer cuadrado de acá. Cuadrado. Ahí no sale.
Entonces, vas a observar el primer rectángulo acá. Ese rectángulo que vas a observar, que te lo define el impuesto, ¿cómo se va a llamar? Recaudación fiscal. Y es acá donde aparece la recaudación fiscal. Y esa recaudación fiscal tiene mucha lógica porque date cuenta que al definir aquí esta cantidad de impuestos, porque como tú definiste que va a haber este impuesto, que va a ser la diferencia, esta línea que habíamos visto acá, te va a definir acá una cantidad de impuestos, que siempre va a ser más baja que la cantidad de mercado. ¿Por qué va a ser siempre más baja que la cantidad de mercado? Porque el impuesto lo que va a hacer va a castigar el precio. O sea, vas a colocar un impuesto donde la demanda va a observar un precio que es más alto al que ella desea comprar y la oferta va a recibir un precio que es más bajo. Y eso se castiga, va a disminuir la cantidad disponible que hay, desde el equilibrio hacia la cantidad de impuestos. Y la cantidad que se está vendiendo en impuestos, si tú lo multiplicas por impuestos, básicamente esa es la recaudación fiscal. ¿Entiendes la lógica? El Estado te cobra un impuesto T. Ese impuesto T, que puede ser 5, tú lo multiplicas por la cantidad que vendiste, que pueden ser 5 más, y te va a dar 25. Eso es lo que tú tienes que pagar de impuestos. Finalmente, dígame. Profe, ¿cómo Bueno, identifico el precio observado de oferta y de demanda? buena pregunta. Cuando tú tienes acá el precio de oferta y el precio de demanda, te los van a dar las ecuaciones de oferta y de demanda. Entonces, si tú tienes una ecuación de oferta, ¿cómo son las ecuaciones de oferta? Tienen un coeficiente de oposición, una pendiente, ¿cierto? Y un Q, y son siempre positivas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Entonces siempre vamos a observar que este va a ser el precio sub O, precio de oferta. Y cuando tú tienes el precio de demanda, voy a colocar en otro color, vas a encontrar que la demanda siempre va a tener esta estructura. Menos otra pendiente que le vamos a poner B, le voy a poner cambiar las letras para no confundirse. Menos otra pendiente Q. Por lo tanto, los precios que van a observar, cada una van a venir identificados por esta ecuación. Por lo tanto, cuando yo quiera saber e identificar acá cuáles son los precios, voy a decir lo siguiente. Tengo que esta es mi ecuación. Precio de demanda y precio de oferta, ¿cierto? Voy a sustituir lo que yo tengo acá por los precios de demanda y oferta que ya he identificado. Por lo tanto, el precio de demanda que observa la demanda va a ser L menos B. Y acá siempre les digo, colóquenle a esto paréntesis. ¿Por qué? Por los signos. Después se van a confundir. Menos. ¿Cuál va a ser el precio que observa la oferta? El precio que observa la oferta va a ser el que te da la ecuación de oferta. N más M. Y eso va a tener que ser igual a un impuesto T. El impuesto T es un número. Por lo tanto, te va a quedar una sola variable acá, que es Q. L es un número, M es un número, N es un número, B es un número. Todo lo demás son números. ¿Cuáles son las únicas variables de acá? Q. Por lo tanto, vas a despejar de esta ecuación Q. Y cuando despejes esa ecuación, ese va a ser el Q sub T. El Q de impuesto, que va a ser o Q sub I que le puse acá. Ya lo vamos a borrar eso y le vamos a borrar su Q sub T para que no se confunda. Entonces, el Q sub T va a ser este de acá. Y ese, cuando ustedes reemplazan, entonces, esto acá lo igualan al impuesto y despejan Q, les va a dar Q sub T, que va a ser ese Q de acá. Si ustedes ese Q sub T, este mismo de aquí, que calcularon, ese de ahí, lo reemplazan en las ecuaciones de oferta y demanda original, van a encontrar este precio de acá y este precio de acá. ¿Se entendió? Si ustedes, vuelvo a repetir, reemplazan este Q sub T que encontraron acá
En las ecuaciones originales de oferta y demanda van a encontrar el precio de acá y el precio de acá. Cuando ustedes calculen esos dos precios y ustedes restan el precio sub D y el precio sub O, le tiene que dar igual el impuesto. Ahí van a saber que ustedes... Muchachos, al parecer, el profesor Philip tuvo problemas de conexión. Ahí está volviendo. Ahí vuelve. ¿Hasta qué parte quedaron? Ahí volvió, ahí volvió. Quedamos en la resta ¿Hasta de qué los parte precios, quedaron? los precios percibidos por el demandante, precio percibido por el oferente, y que a esa resta tenía que dar el impuesto. Qué bueno que me avisaron, porque yo ya iba pasando macroeconomía de los avanzados. Vamos bien. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Así es, se ve tu pantalla. Ya. Entonces, lo Ahí está primero que gráfico. tienen que aprenderse es esta fórmula de acá. ¿Ya? Precio de demanda menos precio de oferta tiene que ser igual al impuesto. Eso tienen que tatuarse, tienen que aprenderse. Puede olvidarse eso para el prueba. Segundo, ¿qué tienen que hacer? Identificar acá cuál va a ser los precios de oferta y de demanda. Entonces identifico mi precio de demanda, o sea, de oferta, mi precio de demanda, y luego que tengo eso, reemplazo, paso número 3, reemplazo eso en la ecuación de oferta y demanda. Ahí tienen que tener cuidado, y es por eso que le he dicho a Richard muchas veces y a los ayudantes, todas las ecuaciones ustedes las tienen que despejar o las tienen que dejar P igual a algo. P igual a algo. ¿Por qué? Porque después llegan y reemplazan acá normalmente. Y ustedes se dan cuenta que T es número, Q es variable, M, N, B, L son todos números. La única variable que me va a quedar acá va a ser Q. Por lo tanto, reemplazo esa, la reemplazo acá abajo en T, reemplazo acá y despejo ese Q de impuesto que va a ser ese Q que voy a tener aquí. Una vez que despejo entonces Q de esta ecuación, voy a obtener como punto número 4 el Q de impuesto. Y ese Q de impuesto que obtengo acá, este Q de impuesto que obtengo acá, cuando yo lo reemplazo, eso sería así. Si yo reemplazo QT en las ecuaciones de oferta y demanda originales, voy a obtener este precio de acá, si yo reemplazo el QT en precio de oferta, y este precio de acá, si yo reemplazo el QT en precio de demanda. ¿Cómo yo voy a saber? Paso 6 y más importante, que todo esto está bueno, que si a mí los precios que me dieron al reemplazar QT en la ecuación original yo los resto, es decir, resto esto con esto, me tiene que dar igual el impuesto. Ahora, como se restringe la cantidad, y en esto tienen que tener mucho ojo, como se restringe la cantidad, el bienestar está medido por la cantidad de bienes que están en el mercado. Como un impuesto a mí me cambia la cantidad desde el Q de equilibrio y ahora tengo un Q menor, que es el Q sub T, que está acá, va a aparecer lo que nosotros entendemos como la pérdida social. Este cuadrado, o sea, este creo que vamos a pintarlo. Y esta pérdida social está representada por toda el área de aquí. Entonces, toda esta área de acá, toda esta pérdida social, está acá. ¿De dónde aparece? Es porque
Ya no se está vendiendo en este mercado la cantidad de mercado, se está vendiendo la cantidad de impuesto en este mercado. Y como tienes menor cantidad en ese mercado, nadie se está llevando esta parte del excedente. Como nadie se lo lleva, entonces tú tienes que aquí hay una pérdida social. Pérdida social. Acuérdense siempre, PS como Partido Socialista. Y esa pérdida social que aparece acá es porque se disminuye la cantidad disponible en este mercado. Originalmente nosotros teníamos esa cantidad de mercado, Q sub M. Y esa cantidad de mercado disminuyó. ¿Por qué? Porque apareció el impuesto. Y fíjate acá qué terminó pasando. Los excedentes del consumidor se vieron disminuidos. Los del productor se vieron disminuidos. Por lo tanto, disminuyó el excedente total. Si ahora tú calculas el bienestar social total de esta economía, va a ser un triángulo mucho más pequeño para el consumidor y un triángulo mucho más pequeño para el productor. ¿Queda más claro entonces cómo se interactúan en este caso los impuestos? Ahí ¿Quedó están claro? reaccionando ¿Todos todos, quedaron todos atentos? con el pulgar arriba, aplausos. También pueden manifestarse por el chat. Bien. Maximiliano López levantó la mano. Maximiliano, te escuchamos. Te escuchamos y te juzgamos. Ha bajado la mano ahora porque lo íbamos a juzgar. Más dudas. He estado Vamos. respondiendo algunas dudas, profe Mati, en el chat. Principalmente, por ejemplo, ¿cuándo uso la elasticidad punto medio? ¿Cuándo uso la elasticidad precio punto? La elasticidad punto medio se utiliza cuando tú tienes que dar un aproximado de una elasticidad entre dos puntos de cantidades que son muy grandes entre sí. Entonces, si yo tengo que calcular la elasticidad de producción cuando la cantidad es 2 y otra cantidad que es 15, y esa cantidad es muy grande, entonces ocupo esa fórmula de elasticidad. Recordemos que más que aprendernos la fórmula de elasticidad, tenemos que entender básicamente qué es lo que mide la elasticidad. Y la elasticidad lo que está midiendo es una resistencia al cambio. Entonces, mientras más inelástico, que siempre se lo he dicho, mientras más parecido a una I, inelástico, es más difícil para el consumidor cambiarse de eso. Para ver eso gráficamente, lo podemos ver de esta forma. ¿Ven mi pantalla nuevamente? Sí, se ve perfecta la pantalla con el gráfico y todo. Entonces, cuando yo tengo una curva que es muy inelástica, decimos que esto es el gráfico, recuerden siempre que tienen que colocar el precio ahí, la cantidad horizontal. Nosotros observemos, por ejemplo, que vamos a tener acá una demanda, o sea, una oferta, y vamos a tener una demanda muy inelástica. Las demandas muy inelásticas son así. Entonces, ¿qué observamos nosotros de una demanda muy inelástica? Observamos que si yo quiero, o esta demanda, en este caso, esta oferta, se trasladara un poquito hacia arriba, los efectos sobre la cantidad de equilibrio van a ser muy pequeños. Muy, muy pequeños. Entonces, por ejemplo, pensemos que nosotros vamos a colocar un impuesto en este mercado. Recordemos cómo se ve un impuesto. Un impuesto va a ser una recta que te va a definir dos precios. El precio nuevo que observa la oferta que observa la demanda. Aquí vamos a observar entonces que se va a generar esto de acá, que va a ser nuestra nueva recaudación fiscal. Pero fíjate acá que la recaudación fiscal es muy grande. Y ahora toma en cuenta lo siguiente. Este va a ser mi
era mi precio de equilibrio, ¿cierto? Todos lo ven que ese era el precio de equilibrio. La cantidad por ese impuesto disminuyó muy poco, porque como la demanda es muy inelástica, o sea, muy parecida a una I, muy inelástica, reacciona menos a impuestos o a cambios en la oferta, porque va a seguir consumiendo lo mismo, o muy parecido a la cantidad de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a alguien que sea muy adicto a los tequilas, y este es el mercado del tequila, y yo le voy a colocar un impuesto al tequila, no voy a tener mucho efecto sobre la cantidad en el mercado. Al parecer se cayó en la conexión del profe Matia, ¿no? Si me confirman o soy el único nomás. Sí, creo que se cayó. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Bueno, mientras vamos respondiendo algunas preguntas que se están dando en el chat. Dice, mi duda creo que iba más a que cuando, por ejemplo, una demanda inelástica se desplaza, se expande y la oferta queda normal, ¿cómo sé quién se beneficia más? Porque el punto de equilibrio. Ya, respecto de, por ejemplo, aplicar impuestos o subsidios, a quién se le beneficia más o se le beneficia menos, va a depender, ¿no es cierto?, de la elasticidad. Si yo le aplico un impuesto a una oferta o una demanda, el que va a tener la carga tributaria, el que va a tener mayor peso, ¿no es cierto?, del impuesto, va a ser aquella recta que sea más inelástica. ¿Ya? ¿Por qué la recta más inelástica? Básicamente porque un comportamiento inelástico quiere decir que varía muy poco porcentualmente la cantidad, ¿no es cierto?, demandada cuando cambian los precios. Entonces los precios pueden subir, ¿cierto?, vía impuestos y aún así poder siguiendo demandando la misma cantidad. Por lo tanto, en ese sentido, el que se lleva mayor la carga tributaria va a ser el más inelástico. No sé si respondo a la duda de Javier Saavedra. Sí, Javiera. pero es que yo vi Sí, una, cuéntame. vi una pregunta que decía como quién se beneficia más y en la pauta hablaban de los excedentes. Ya, lo Y que pasa es que hay dos maneras de verlo. Una es el beneficio directo respecto de los excedentes del consumidor y productor, y el otro es quién se lleva la carga tributaria. ¿Ya? Si hablamos de los excedentes, por ejemplo, en el control 2 se preguntó por el tema de la insulina. La insulina uno lo podría pensar como un supuesto plausible, decir que la insulina tiene un comportamiento inelástico. ¿Ya? ¿En qué sentido? La persona diabética necesita sí o sí una cantidad fija de insulina, ¿cierto? Por lo tanto, si tú le aplicas un impuesto, esa persona va a seguir sí o sí con la disposición a pagar, dado que necesita sí o sí esa cantidad fija de insulina. Por lo tanto, recordemos que el excedente de un consumidor que es perfectamente inelástico, ¿cómo es? ¿Cuánto vale el excedente consumidor que tiene un comportamiento inelástico? más cero. No es correcto. El excedente de un consumidor que es perfectamente inelástico es infinito. Está dispuesto a pagar cualquier precio por una cantidad fija porque es un bien esencial, un bien vital, en el caso, por ejemplo, de la insulina para el diabético. ¿Ya? Entonces, si tú le vas subiendo los precios, la pregunta es, ¿se está afectando ese excedente infinito? La verdad es que no. Le está restando algo, porque los precios van cambiando, pero no se le afecta de manera total, porque valora demasiado ese bien. ¿Sí? Te voy a hacer un gráfico para que se entienda más o menos la idea. Ahí está el gráfico. Me volví a caer, que es como el de Maná. Sí, un Ya, ¿a qué segundo. parte quedaron? Sí, dame un segundito que hay una duda de respecto de, por ejemplo, el excedente del consumidor cuando tiene un comportamiento perfectamente inelástico. Hay una muy Entonces buena duda esa. le comentaba a la estudiante, ¿no es cierto?, que una demanda perfectamente inelástica es como que se formara la letra I.
de inelástico, ¿no? Ahí se está viendo la letra I. ¿Ya? Entonces, uno puede entender, ¿no es cierto?, el comportamiento inelástico en donde un demandante, ¿no es cierto?, está dispuesto a pagar cualquier precio dada una cantidad fija, ¿ya? Como por ejemplo en el caso del control 2 que estábamos mencionando, de la demanda por insulina para un diabético, ¿ya? Un supuesto plausible es que la demanda por insulina es perfectamente inelástica porque el diabético va a estar dispuesto a pagar cualquier precio por esa cantidad fija. Ahora vamos a simular, ¿no es cierto?, una oferta con el propósito de generar el equilibrio. Ahí tenemos la oferta. Tenemos el punto en donde se intersectan las rectas, que es el punto de equilibrio. Y nos damos cuenta que el excedente corresponde a toda esta área achurada. Ese es el excedente del consumidor. Porque recordemos que la disposición a pagar por esas cantidades fijas es un precio muy elevado, muy grande. De hecho, tiende al infinito. Por lo tanto, recordando que el excedente del consumidor corresponde a la resta entre la disposición a pagar menos el precio de mercado, entonces podemos decir que esa resta va a ser una resta muy grande y lo que estamos haciendo básicamente es, por ejemplo, la primera unidad, ¿cuánto lo valora? A un precio muy grande o infinito y se le resta el precio de mercado. Tenemos una primera línea. Luego lo podemos hacer para la unidad número 2. ¿Cuánto está valorando la unidad 2? Un precio infinito, lo restamos, el precio de mercado, nuevamente formamos una línea. Si eso lo hacemos de manera, ¿no es cierto?, secuencial una tras otra, vamos a estar generando esta área y por lo tanto se dice que el excedente del consumidor cuando tiene un comportamiento inelástico es un excedente del consumidor indeterminado o infinito o muy grande. No sé si le aclaré la duda a la estudiante. Sí, gracias. Súper, gracias Javier. Ya, profe Mati, ahora sí puede compartir su pantalla. Profe, está silenciado. Básicamente lo que decía Richard, si ustedes tienen que acá, tienen una demanda que es muy, muy inelástica, es decir, inelástico, eso no se les puede olvidar, inelástico es que se parece a una I. Y ustedes ven que aparece aquí un impuesto, ¿quién es el que está pagando más ese impuesto? Ustedes se dan cuenta, la incidencia del impuesto va a ser siempre el que más está pagando acá, este impuesto está saliendo del excedente del consumidor. Por lo tanto, es el consumidor el que más está haciendo parte acá en este impuesto, es el que más está pagando el impuesto. Entonces, la típica pregunta de prueba es, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos un impuesto o la demanda es muy inelástica y le colocamos un impuesto? ¿Qué va a pasar entonces con la empresa? ¿Quién es quien estoy castigando más a la empresa o estoy castigando más al consumidor? Voy a estar castigando a aquel que estoy castigando más al que está pagando más excedente. En este caso, siempre paga más, la incidencia del expuesto va a recaer siempre a la curva que sea más inelástica. ¿Ok? Ya, sigamos con preguntas. Profesor, y en el caso del subsidio, ¿a quién afecta más el impuesto del elástico o inelástico? O sea, en el caso del subsidio. En el caso del subsidio, también va a afectar a la, o sea, en este caso el subsidio acá es quien se va a ver beneficiado. Y en este caso también va a ser la curva que se va a hacer más inelástica. Siempre va a ser la curva en este caso en la que tengas mayores excedentes. ¿Ya? Pero acuérdate que en subsidio, bueno, ya creo que ya tienen el temario, ¿cierto, Richard? Ya saben que no entra excedente. Exactamente, ya tienen el temario. O sea, La prueba externalidades, parcial excedente, 1 excedente. cierra en comercio internacional, efectivamente. No hay Perfecto. externalidades, no va.
Lo que pasa es que después te vas a dar cuenta que la gracia del subsidio es que el subsidio viene a corregir una externalidad, pero en un mercado perfectamente competitivo, en el cual tú no tienes externalidades, si tú aplicas un subsidio, te va a generar una pérdida social porque el mercado ya estaba siendo eficiente cuando ya él estaba en su momento inicial. Por eso que el subsidio es tan interesante ahí de estudiar, pero tiene mayor relevancia cuando vean externalidades. Tengo una duda, es que yo tenía entendido que el subsidio beneficiaba más a la curva más elástica. ¿Por qué es a la inelástica? Fíjate en cómo son los excedentes. Cuando tú aplicas un subsidio, ¿qué va a pasar acá con los excedentes de las curvas? Por el chat dice Matías, aumentan. El signo de pregunta. Exacto. Entonces tienes que pensarlo con la siguiente lógica. Tú tienes tu curva es muy inelástica, ¿ya? Como tu curva es muy elástica, ¿el subsidio qué va a hacer? Te va a bajar el precio, ¿sí o no? Porque esa es la gracia del subsidio. Pero tú, que eres muy inelástico, vas a seguir comprando la misma cantidad, ¿o no? Por lo tanto, como estás comprando la misma cantidad, lo único que hizo el subsidio fue bajarte el precio. Por lo tanto, como te bajó el precio, te estás beneficiando porque toda esa área del subsidio, o sea, lo que está pagando el Estado, va a ser el área que te vas a llevar tú por inelástico. En análisis de bienestar siempre tiene que jugar un papel sumamente importante quien se está llevando la mayor cantidad de excedente. Por eso es que es tan importante saber calcular los excedentes y entender, que es lo que explicaba al principio de la sesión de preguntas, y tal como se lo explicaba muy bien Richard, que el excedente nace porque yo me estoy beneficiando de que el precio de mercado es más bajo, si yo soy el consumidor, que el precio que yo estoy dispuesto a mi disposición a pagar, o está siendo más alto que mi disposición a vender a ese precio. El mercado me beneficia porque me voy a beneficiar de tener mayor cantidad porque el mercado me está ofreciendo siempre un mejor precio que si yo tuviese cantidades menos. ¿Quedó claro? Me pasa que sigo sin entender, porque igual el subsidio se le puede aplicar, puede beneficiar al final a la empresa y después como decirle a la empresa, tú tienes que bajar los precios y yo te doy el subsidio para que los bajes. Y ahí salen ambas partes beneficiadas. No, porque tú no tienes incidencia sobre los precios. Claro. Acuérdate que tu incidencia es sobre las cantidades. Por lo tanto, cuando yo le estoy diciendo a una empresa, pero yo estoy aplicando un subsidio, el subsidio no es que beneficie tanto a uno como tanto al otro. El subsidio va a tener el mismo efecto que tienen los impuestos. Pero en vez de tener una recaudación fiscal como el impuesto que te está quitando plata porque estáis vendiendo menos, aquí vas a vender más
¿Por qué? Porque el Estado está financiando una parte de esa cantidad para que tú vendas más de lo que está. Entonces, ahí no hay una recaudación fiscal, sino que el fisco tiene que colocar plata para que se venda más. Y el beneficio ahí viene dado por quién recibe o quién aumenta más su excedente. Un ejemplo, profesor Matías, podría ser claramente el tema de la gratuidad. Gratuidad para los estudiantes que no tenían acceso a educación y que posteriormente el gobierno se hace cargo de este subsidio y por lo tanto ahora sí son parte del mercado. Excelente ejemplo, Richard. Así que siempre hay que acordarse que no es que el beneficio del subsidio, si tú le das el subsidio a la empresa o se lo das a los consumidores, es irrelevante, porque el subsidio va a venir siempre a beneficiar gráficamente y lo va a ver tú a quienes esté ganando más área con con ese subsidio que aparece ahí. Ya, gracias. Si lo quieres ver de una mejor manera, imagínate cómo sería el subsidio en una demanda que es muy, muy elástica. Y tiene que afectar mucho ahí en el tema de las áreas. Fíjate, siempre en el análisis de área para poder definir ahí lo que es bienestar. Disculpe, tengo una pregunta. Es que he estado estudiando de las ayudantías y sobre el tema de aplicar un subsidio, siempre hemos visto como a la oferta, no hemos visto como un subsidio a la demanda. Entonces, ¿el subsidio solo se aplica a la oferta o a la curva de oferta? Richard, contesta tú. Si voy con eso, voy a suponer un caso de igualdad, un equilibrio en mercado, en principio. En equilibrio en mercado entonces debe ocurrir que la oferta debe ser igual a la demanda. Si yo le aplico un subsidio a la oferta, entonces estamos subsidiando una parte y es un similar a tal y como si los costos de producción estuvieran disminuyendo. Es decir, el subsidio se le resta a la oferta y sería oferta menos S. Pero cuando ese S, que está negativo, pasa hacia el otro lado, es lo mismo que decir que vamos a sumar una S a la demanda y por lo tanto le vamos a subsidiar a la demanda. Depende de la perspectiva de donde se mire. Por ejemplo, vamos aquí a graficar un equilibrio de mercado, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, y vamos a aplicarle un subsidio a la oferta. Aplicarle un subsidio a la oferta es reducir el costo, ¿no es cierto?, de ese bien o servicio por unidad producida. Entonces, es tanto como si disminuyera o se expandiera, perdón, mejor dicho, la curva de oferta. Y al expandir la curva de oferta, lo que podemos ver, si el equilibrio inicial era este, equilibrio 1, el equilibrio final va a ser 2, con un precio más pequeño, ¿no es cierto?, que el precio de equilibrio inicial y con una cantidad transada mayor. Y ahí podemos ver directamente que hay un efecto de subsidio. ¿Ya? Ahora, puedo mirarlo desde la resta, pero también puedo mirarlo desde la suma. En el caso de la suma, nuevamente vamos a simular un equilibrio. Precio de mercado, cantidad de mercado. Y cuando yo aplico un subsidio, uno piensa como subsidio el bono marzo. Cuando a usted le dan un bono marzo, aumenta la renta, ceteris paribus, y por lo tanto se desplaza la función de demanda. Y esta curva, ¿no es cierto? Perdón, la curva de demanda se desplaza. Y lo que vamos a tener es que la demanda se va a desplazar hacia la derecha.
¿sí? Dado que se desplaza hacia la derecha, este aumento también va a traer como consecuencia una cantidad transada mayor. Y eso es lo que estamos viendo en el fondo. El subsidio matemáticamente uno lo puede restar a la oferta o sumarlo a la demanda, pero las cantidades que se van a transar van a ser equivalentes. Esa es la parte matemática. No pasa nada si usted le aplica el subsidio a la oferta y se lo resta, o le aplica el subsidio a la demanda y se lo suma, ¿ya? Por eso en ayudantía el propósito de hacerlo con la oferta era para mirarlo, mover la curva de oferta, etcétera. Pero también puede hacer el análisis desde la otra perspectiva, va a llegar al mismo Q de equilibrio con subsidio. No sé si responde a la pregunta de la estudiante. Sí, entonces ocurre lo mismo con el impuesto. Ocurre lo mismo con el impuesto, pero al revés. Pensemos en el impuesto. En un equilibrio de mercado tenemos que la oferta es igual a la demanda. Como yo soy consumidor de cigarros y me aplican un impuesto, la pregunta es, ¿debería aumentar mi demanda ceteris paribus o contraerla? Si me aplican un impuesto. ¿Cuál es Contraerlo. Debería contraerlo, ¿no es cierto? Entonces a la demanda se le resta el T, que es el impuesto. Es decir, ese impuesto va a afectar de manera negativa la demanda agregada. Si bien es cierto, van a haber personas que, independientemente de se le aplique el impuesto, van a seguir pagando, pero van a haber otras personas que van a decir, mira, no estoy dispuesto a pagar los cigarros con este impuesto, y por lo tanto se van a ir del mercado y se va a reducir la demanda. ¿Qué tanto se reduce la demanda? Va a depender obviamente de la elasticidad, pero matemáticamente de nuevo, si ese te está restando, ¿no es cierto?, la demanda, es lo mismo que sumárselo a la oferta. Sumarle algo a la oferta es aumentar los costos, ¿no es cierto? Aumentar los costos de producción y por lo tanto se desplazaría la oferta hacia la izquierda, se estaría contrayendo. ¿Ok? ¿Se entiende ahí, Juliana? Sí, sí, se entiende. Y también tengo una pregunta que hay comentarios que he visto que salen sobre que, no sé, el impuesto, el subsidio está ejercido en la misma cantidad, como por ejemplo, hay un subsidio que está haciendo a la demanda y la demanda como que paga esa misma cantidad de subsidio, o creo que era en el impuesto, pero ese caso es cuando es perfectamente inelástico, porque ahí me tiene algo como confundida cuando el pago del impuesto es el mismo cobro del que paga el consumidor, como una cosa así. Ya, a ver, recordemos el impuesto. Voy yo, Richard. Dale. Pensemos que es un impuesto. Tal como nos dice Richard, una de las cosas que le enseño a los estudiantes, que son de mi sección, es que ustedes aprendan a ver, también no la pizarra, ¿cierto? Aprendan a ver Siempre de la siempre el pizarra. impuesto como una recta. Una recta que va a incidir en el gráfico de la siguiente forma. Acá una oferta, tenemos una demanda. Nosotros, ¿cómo vamos a observar un impuesto? Un impuesto siempre lo vamos a observar como una línea recta que está acá. Y esa línea recta, tal como lo habíamos explicado, me va a definir un precio que va a observar con ese impuesto. Acá, la demanda, precio que va a observar la demanda, y un precio que va a observar la oferta. Ese precio de oferta lo vamos a encontrar. Y no importa a quién yo le esté cobrando el impuesto, si se lo cobro a la empresa o al consumidor, porque el impuesto siempre va a ser esa recta de acá. Por lo tanto, ¿cómo yo siempre voy a poder calcular los impuestos? Con esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá es este que está acá, este elemento que está aquí, menos este elemento que está acá.
Por lo tanto, si yo reemplazo las ecuaciones originales que tengo acá, las reemplazo en esta ecuación, voy a obtener esta ecuación de acá. Y si despejo ese Q de acá, al despejar, porque todo lo demás son números, M, N, B y L son números, T también es un número. ¿Me van escuchando? Me caí de nuevo. Te escuchamos, súper bien. Ya. Y acá vamos a definir este Q de aquí. Cuando despejemos ese Q de acá, vamos a obtener acá este Q de impuesto. Que es el Q que está acá. Este Q de acá nace entonces de despejar ese Q que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Imaginemos que tenemos ahora una demanda que es completamente inelástica. Y pensemos entonces, ¿qué pasa con la demanda completamente inelástica? Entonces tenemos una oferta y mi demanda completamente inelástica es así. ¿Eso está bien o está mal? Está pésimo, porque la demanda inelástica se parece a una I. No quiero que nadie más se vuelva a equivocar nunca más en eso. Eso es una demanda inelástica, porque se parece a la de la I. Y en el caso de que yo aplique un impuesto, ¿qué va a pasar con las cantidades? Si yo le aplico un impuesto, y acá más que gráficamente, pensémoslo con lógica. ¿Qué pasa si yo necesito la insulina y aplico un impuesto a la insulina? ¿Qué va a pasar con esas cantidades? Se mantiene. Se van a mantener. Por lo tanto, ¿qué voy a observar? Que es lo único que se va a trasladar en este caso del impuesto, va a ser la curva de oferta. Y por lo tanto, vamos a observar un precio más caro en el mercado producto del impuesto, pero las cantidades van a ser las mismas. Por lo tanto, ¿hay o no hay pérdida social? No debería haber. No hay pérdida social. Porque la pérdida social está siempre asociada a que hay menos cantidad disponible del bien en el mercado. Eso siempre y cuando, como dice Richard muy bien, es perfectamente inelástico. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por eso que cuando uno aplica un impuesto, cuando la curva es perfectamente inelástica, lo único que estoy aquí afectando va a ser al que es más inelástico, ¿no? Y aquí, como es perfectamente inelástico el consumidor, va a ser en el mercado de la insulina quien está afectado por este impuesto. ¿Ya? Por eso, más allá de aprenderse mnemotecnias o fórmulas, entiendan la lógica, tanto para impuestos como para subsidios. ¿Quién es el que gana más área? Porque el área es el bienestar. ¿Quién es el que gana más área en un subsidio? Va a ser el que sea más beneficiado. ¿Quién es el que pierde más área con un impuesto? Va a ser el más perjudicado por ese impuesto. Y en este caso, cuando colocamos un impuesto a alguien que es más inelástico, el más inelástico va a ser el que termina pagando eso. ¿Ok? En el impuesto, ¿quién paga si la oferta es completamente inelástica? ¿Quién crees tú, Javiera? La misma oferta. Si la oferta es completamente inelástica, ese impuesto lo terminaría pagando la oferta. Porque esa es la lógica de esto, es entender que mientras más inelástico, un impuesto le va a pegar más, o sea, le va a quitar más área al que sea más, la curva la tenga más paradita en este caso. Si la oferta tiene una curva que es más paradita, entonces un impuesto le va a quitar más área a la oferta. Si la demanda es más paradita y le coloco un impuesto, va a pagar más área. Entonces, esa pregunta es muy buena porque hay muchos comentes que tiran voladeros de luces de repente. Nos dicen como, si le aplico, o me acuerdo una vez, ¿te acuerdas, Richard, que hicimos uno de hardware?
y que le quería aplicar un Confirmo. impuesto sí, le habíamos cambiado el nombre para que no nos demandara, que le iba a aplicar un impuesto a las empresas para castigarle el abuso. Pero resulta que la demanda era completamente inelástica, entonces al final, ¿a quién estaba castigando por mucho que le pusiera impuestos a las empresas? Estaba castigando al consumidor. Y es por eso que hay muchas políticas públicas que no tienen mucho sentido cuando tú le estás colocando un impuesto, porque no están entendiendo que detrás de eso hay una demanda o hay una oferta que es completamente o muy inelástica en este caso. ¿Se entendió? Sí, y en el caso del subsidio, porque se supone que en el impuesto ya no hay un caso extremo de que no hay pérdida social, pero en el subsidio siempre se supone que debe haber un gasto fiscal o hay algún momento en el que no hay gasto fiscal, como un caso extremo. Y hay que revisar dos cosas. Primero esa pregunta, Richard, y segundo lo que dice Javiera, ¿ya? Porque dice que hay una pauta que dice cuando es completamente inelástica la oferta y hay un impuesto en su totalidad, la paga el consumidor. Y hay que tener ojo con eso. Pero mira, Javiera, para dejarte más tranquila con eso. Voy al tiro con la otra pregunta, ¿no? Pero recuérdenme, porque tengo TDAH, se me olvidan las cosas y voy de un tema a otro. Veamos esto. Ta, 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 ta. Mira, supongamos que tenemos una oferta que es muy inelástica. Y tenemos acá una demanda normalita. Y yo aplico acá Fíjate primero las áreas como son. Notoriamente se alcanza a ver que el área que tenemos acá abajo de la curva de oferta es súper grande, mucho más grande que la del consumidor, ¿cierto? Ahora, fíjate qué va a pasar cuando yo aplique aquí un impuesto. Profesor ¿Quién Matías, está disculpe la perdiendo? interrupción. Disculpe la Dígame. interrupción. El ejercicio era de una prueba de economía del año 2023. No tenía nada que ver con la ayudantía, por si acaso. Ah, ya. Después, de todas formas, igualmente lo vamos a revisar. Ya. Fíjate acá, ¿quién me hizo esa pregunta? Me la hizo Javiera. Sí, Javiera. Fíjate acá, Javiera, que la oferta es muy inelástica. Y fíjate que le colocamos un impuesto acá, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta acá que colocamos ese impuesto acá? ¿Quién es el que está perdiendo más área acá? El que más está perdiendo área es el excedente del producto. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro gráficamente? Sí, Javiera confirma para el chat que quedó claro. El 2023. De todos modos, Javiera, mándame si quieres un pantallazo de esa pregunta, mándamela a mi correo para revisarla, ¿ya? Porque me hace ruido que exista una pauta. 2023, Nicolás. No acusemos gente, Richard. No caigamos No, en hay eso. No broma, caigamos hay en eso. broma, hay broma. Le vamos a mandar No, un correo a Europa diciéndole que anda haciendo vamos pautas. a mandarle un correo a la de Groningen que, bueno, está mal. Le vamos a mandar un pape para allá. Ya lo vamos a revisar. Chicos, más dudas, más consultas. Queda claro entonces que siempre para el tema de los excedentes, del bienestar, de todo eso, tienen que revisar las áreas, ¿ok? Tanto para subsidio como para impuestos. Ya no se anden aprendiendo cosas de memoria, que cuando pasa esto otro, que cuando pasa, porque al final, cuando aprenden mnemotécnica, primero se le olvidan las cosas, ¿ya? Y segundo, aprendan a verlo visualmente. ¿Por qué? Porque cuando caigan en duda con algún concepto, ustedes pueden hacerse un monito. Y nuevamente, como le pasó a Javiera, de decir como, bueno, a ver, si tengo una oferta muy inelástica,
y aplico un impuesto que es una línea, ah, sí, pues mira, el que más está perdiendo aquí área, igual es la oferta porque es más inelástica. Entonces, el profe de esa vez estaba hablando puras tonteras ahí en ese 2023. Entonces, ante esa, y es súper bueno que se creara esta instancia, porque podía haber creado esa confusión, ¿ya? Pero acuérdense siempre de analizar cómo son los efectos con respecto a cómo van cambiando ahí los excedentes. Es decir, cómo van cambiando las áreas. ¿Más preguntas? Yo le había hecho una sobre como los casos extremos del subsidio. Como antes mencionó que en el impuesto, cuando era perfectamente inelástico, no se generaba pérdida social. Entonces, en los casos extremos del subsidio, ¿cómo es el tema de del gasto fiscal? Richard, ¿vas tú? Veamos, veamos. Voy a compartir pantalla. Caso extremo. A ver. Caso extremo. Juliana era la que tenía la duda, ¿verdad? Juliana, un caso extremo ¿en qué sentido? Que tengamos una oferta, una demanda inelástica, perfectamente inelástica. Sí, como en esos casos. Demanda. Y ahí tenemos un equilibrio de mercado, ¿no es cierto? En donde tenemos una demanda perfectamente elástica. ¿Qué significa que sea perfectamente elástica? Que reacciona muchísimo frente a las variaciones de los precios. ¿Ya? Reacciona mucho, 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 mucho. Entonces, recordemos la idea que teníamos antes, ¿no es cierto? Que oferta es igual a demanda y nosotros le vamos a dar un subsidio a la demanda. Si le doy un subsidio a la demanda, ceteris paribus, ¿qué debería pasar con la curva de demanda, con la recta de demanda? ¿Se desplaza hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Si se desplaza hacia abajo es porque están con menos disposición a pagar, pero si ahora tienen más dinero, porque le dimos un subsidio, le dimos un bono, ¿debería aumentar o disminuir esa demanda? Aumentar. Aumentar hacia arriba, ¿no? Si aumentamos hacia arriba ceteris paribus, entonces tenemos una D más S que le vamos a llamar demanda con subsidio. Vamos a tener un nuevo equilibrio con una mayor cantidad transada a un mayor precio, ¿cierto? Ese precio le llamamos precio P, que es el precio percibido por los productores. Este precio C, que es el precio percibido por los consumidores. Y la resta que tenemos acá es S, que corresponde al subsidio. Pregunta final, ¿quién paga el subsidio? Porque de algún lugar tiene que salir el dinero para que se muevan las curvas. ¿Quién paga un subsidio, un bono marzo? ¿El Estado? Exactamente, El Estado, profesor. exactamente, el Estado. El Estado es quien paga y a eso se le llama no recaudación fiscal. Recaudación fiscal es cuando ingresa dinero al Estado. Esto sería gasto fiscal. GF en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende mejor de esa forma, Juliana? Sí, sí se entiende, muchas gracias. No hay de qué. Recuerden que el subsidio, desde la perspectiva del demandante, es ceteris paribus como que hemos aumentado la renta. Tengo más dinero para poder, ¿no es cierto?, disponer y aumentar, ¿no es cierto?, el precio para cada unidad que yo estoy demandando. Si lo miramos desde la perspectiva de la oferta, esta letra E se va a pasar restando, que es un similar a que estuviéramos disminuyendo los costos de producción por unidad producida.
independientemente, recuerden esto es importante, si le suman la S a la demanda o le restan la S a la oferta, matemáticamente el resultado le va a dar lo mismo, la misma cantidad transada después del impuesto y los mismos precios. Y como decía el profesor Matías Philip, la resta entre los precios percibidos por los productores y el precio percibido por el consumidor, en este caso va a ser S y no T, porque estamos hablando de un subsidio. Profe, ¿por qué el precio del productor queda sobre el del consumidor en este caso? Porque ahora el demandante tiene una mayor disposición a pagar. ¿Pero por qué tiene mayor disposición a pagar? Porque ese bono le dio una mayor renta en comparación al principio. ¿Ya? Recuerda que ese ceteris paribus estaba en equilibrio inicial, que le vamos a llamar E1. En ese equilibrio inicial, yo digo, le vamos a dar un bono a las personas, y cuando a las personas le damos bono, tienen mayor disposición a pagar por los bienes, ¿no? Un aumento de la renta, entendiendo que son bienes normales. Eso es importante también. Hay unos supuestos que están debajo. Pero en el fondo, esta disposición a pagar genera que se desplace la curva de demanda hacia arriba, se genera un nuevo equilibrio que es el equilibrio 2, y ese equilibrio 2 ¿qué me muestra? Me muestra una cantidad transada con subsidio y un precio percibido por los productores después de aplicar el subsidio. Ese rectángulo de color negro lo tiene que pagar alguien, que es la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor, que eso es el gasto fiscal. No sé si respondí a tu duda, Misari. Sí, gracias. Ahí hay que Misari. Gracias a ti. Camila pregunta por el problema matemático del control 2. ¿Podrían explicar el problema matemático del control 2? Ya, podríamos hacer lo siguiente. ¿Les parece? Yo sé que el profesor Matías tenía unos compromisos. Le agradezco muchísimo su compañía en este horario de consultas. También esta instancia que se pudo abrir para todas las secciones. Vamos a dejar grabado el material. Y podríamos, obviamente, tomar el matemático 2 y yo lo puedo resolver aquí en la pizarra. Y le pedimos al profesor Matías en el caso que se tenga que ir. No, resolvámoslo, me interesa. ¿Sí? Me dejó asustado la prueba ese del 2023, así que me interesa que se resuelvan toda Tenemos la prueba. Sí, hay que mirarlo. Control 2, denme un segundito, sí, porque voy a mirar el enunciado rapidito. Mía. Pauta del control 2. Ya, les voy a leer el enunciado y les voy a colocar las funciones que tenía el control 2. Dice, considera el mercado de los cigarros. Se sabe que debido a su carácter adictivo, la demanda es prácticamente perfectamente inelástica. ¿Ya? Las funciones que describen el comportamiento de oferta y demanda en este mercado son las siguientes. Entonces, el contexto es mercado del cigarro. En el mercado del cigarro, uno de los supuestos con los que trabajamos ese problema 2 es que el comportamiento del demandante, ¿ya? La demanda era perfectamente inelástica. Las funciones estaban presentadas en el enunciado del control y eran P igual a 10 más Q, estaba escrito que era la oferta. Si no está escrito que es la oferta, ¿cómo puedo reconocer que es la oferta? Mirando la pendiente de la ecuación de la recta. O, en otras palabras, mirando el número que acompaña la variable Q. Si es positivo, estamos hablando de oferta. Si es negativo, estamos hablando de demanda. ¿Cuál era el problema que yo creo que le suscitó a todos? Es que nosotros le mostramos esta función de demanda. Q igual a 20. ¿Y dónde está la P? Y prácticamente no está la P porque este demandante no le interesa el precio. Él necesita una cantidad definida, una cantidad fija. Por lo tanto, si lo miro, ¿no es cierto?, gráficamente, y me posiciono en el eje horizontal en Q, en la unidad 20,
Y me pregunto, a un precio cero, ¿cuánto es la cantidad demandada? 20. A un precio 1, ¿cuánto es la cantidad demandada? 20. A un precio 30, ¿cuánto es la cantidad demandada? 20. Si tengo dos puntos ya puedo formar una recta. Y lo que podemos ver entonces, y lo que hemos visto en este horario de consulta, es que la demanda perfectamente inelástica se forma una letra I. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando uno dice Q igual a 20 y no hay un valor de P, es porque efectivamente no estamos dependiendo del precio, sino más bien nosotros necesitamos una cantidad fija, ceteris paribus, ¿ya? Independientemente de las variaciones de los precios. ¿Qué me pedían a mí en el control número 2? Letra A, calcule el precio y cantidad de equilibrio del mercado. Bueno, para resolver esto tenemos la ecuación 1, que era la oferta, P igual a 10 más Q. Tenemos la ecuación 2, que Q es igual a 20, y esto es un sistema de ecuaciones. La pregunta es, acá, ¿cuántas variables tenemos y cuántas ecuaciones tenemos? Yo veo que hay dos ecuaciones, pero veo que hay solamente una cosa que varía, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos el valor de Q. Por lo tanto, lo único que teníamos que hacer era reemplazar la Q por un 20 y obteníamos, ¿no es cierto?, el valor de equilibrio para el precio, y era 10 más 20 igual a 30. Y ahí tienen el precio de equilibrio 30 y cantidad de equilibrio 20. Hasta el momento, ¿todos bien? Manitos arriba, pueden escribir por el chat. Audio, activar el micrófono, bien. Gracias, Maximiliano, Dan, Profesor, Renato. ¿Sí? una consulta. De forma matemática, ¿se podría decir que, por ejemplo, la pendiente de P sería multiplicada por cero La para que no pendiente de exista? P sea multiplicada por 0. Exactamente. Básicamente, si tú multiplicas por 0 una variable, ya no existe la variable. Eso es. Sí, muy buen alcance. Claro, efectivamente. También, por ejemplo, si yo te escribo P es igual a 2Q, uno dice, bueno, ¿y dónde está el número que falta? ¿Dónde está el término libre? Ese término libre sería un cero, le tendríamos que sumar un cero, ¿no? Y eso es lo que le llamó el profesor Matías coeficiente de posición, ¿ya? Lo mismo hiciste tú, pero lo hiciste con la variable. Si la multiplicas por cero, entonces no existe la variable y tenemos determinado el valor de Q. Muy bien. Ok. Tengo el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué más me pedía la parte A? Me pedía grafique sus resultados. Entonces, si tengo que graficar los resultados, la demanda ya la tengo ganada. La demanda era una recta vertical que intersectaba al eje Q en 20. Y la oferta es P igual a 10 más Q. ¿Qué les recomiendo yo? Y siempre lo he dicho en todas las ayudantías, para poder graficar, ¿no es cierto?, la oferta. Arme su tablita de valores. Recuerde que matemáticamente aquí lo que tenemos es Q en el eje X, ¿no es cierto?, que teníamos antes, y P que era el eje Y, o sea, P está en función de Q, ya para poder hacer la gráfica. Por lo tanto, voy a reemplazar la Q por un 0 y me va a quedar el primer punto que es 10. ¿Ya? Reemplazamos la Q por un 0 y me da P igual a 10. Tengo el punto 0,10 que está por acá. Sé que la oferta tiene pendiente positiva, entonces es de esperarse que vaya hacia arriba. Y se forma este equilibrio con un precio de 30 y una cantidad, ¿no es cierto?, transada en este mercado de 20 unidades. ¿Sí? Ahora, recuerden siempre, en el caso, disculpa que te interrumpa un poco, Richard. Sí, En sí, el caso de adelante. a mí se me olvidó colapso, estoy viendo una ecuación ahí, un Q igual a 20, que no entiendo de dónde salió, no hay P, pero ¿qué decía en el enunciado? Decía que la curva de demanda era perfectamente inelástica. Por lo tanto, ¿qué me dice la lógica de eso? La lógica me dice que ya, obvio esto, tengo que dibujar una recta, y una recta, en este caso, como es perfectamente elástica, se tiene que parecer a una Y. Por lo tanto, aquí la tenemos. Más allá de que yo me olvide de la parte matemática y colapse, porque no es mi fuerte la matemática y observo, pero yo sé que en teoría las curvas perfectamente inelásticas tienen que ser una Y. Y el único número que aparece es 20, por lo tanto, la curva debiese pasar por el único número que me están dando en esa ecuación.
el 20 de acá. Luego reemplazo ese Q en el Q de arriba y me va a dar P igual a 30. Acuérdense que todos estos ejercicios tengo que estar reemplazando cosas. Reemplazando el P acá, el Q arriba, el Q abajo. Por lo tanto, si hay algo que no tiene P, reemplazo nomás aquí arriba. Y me va a quedar una ecuación, simplemente ahí no tengo un sistema de ecuaciones, tengo simplemente una sola ecuación que me va a definir un solo precio. Y un solo precio con una sola cantidad. ¿Ok? Super. Y ahí tendríamos lista la parte A, son Matías. La parte A era encuentra el equilibrio, lo tenemos gráfico y ahí está el puntaje completo. La parte B corresponde a calcular la elasticidad precio, ¿no es cierto?, en el punto de equilibrio. Elasticidad precio en un punto, o sea, recordar la fórmula de elasticidad puntual o elasticidad precio punto. Elasticidad precio punto. La fórmula de elasticidad precio punto es 1 partido en la pendiente multiplicado por el P del punto dividido en la Q del punto. ¿De qué punto tenemos que calcular la elasticidad? Del punto de equilibrio. ¿Tenemos el punto de equilibrio? Sí, por cierto, lo tenemos. En eje coordenado, el punto de equilibrio sería 20,30. Recuerden que el 20 corresponde a Q de la cantidad, ¿no es cierto?, demandada o cantidad ofrecida, dependiendo de la recta a cual ustedes están enfocándose. Y el P es igual a 30, que es el precio de equilibrio del mercado. ¿Ya? Entonces, si me piden calcular la elasticidad precio punto, tanto de la oferta como la demanda, tengo que mirar las pendientes de la oferta y la pendiente de la demanda. Veamos primero la pendiente de la oferta. ¿Cuánto vale la pendiente de la oferta? Me voy a la función de oferta que está acá, que es P igual a 10 más Q, y la pendiente, o sea, el número que acompaña a la Q, es igual a 1. ¿Lo tengo? Lo tengo. Me va a quedar 1 dividido en 1 multiplicado por P y Q. ¿Pero qué P y Q? El P y Q del punto en el cual tú quieres calcular la elasticidad, que en este caso sería 20,30. P vale 30 y Q vale 20. Si lo dejaban así, y esto también se lo transparentamos a todos los profesores, pueden dejarlo expresado matemáticamente, no era necesario que calcularan cuánto era 30 partido en 20, con eso ya tenían el puntaje, ¿no? Lo podemos simplificar, un 0 arriba y un 0 abajo, y me queda 3 medios, ¿sí? Y esa sería la elasticidad precio punto de la oferta. Profe, ¿por qué la pendiente valía 1? Dame un segundito que parece que se perdieron los comentarios que hizo el profe Philip aquí. Dame un segundito nomás para colocar aquí los valores. La pendiente, ¿por Vale qué era 1. 1? Porque es el número que acompaña a la Q, que acompaña a la variable en la función de oferta, que es la que está arriba, en la ecuación. Partido en M, partido... ¿Se entendió, Misael? Creo que había hecho la pregunta. ¿Por qué la pendiente vale 1? Porque es la Sí, profe. pendiente de la recta de oferta. ¿Estamos bien? Te mandé solicitud de ¿No? nuevo, Richard. Mira, Sí, ahora sí. Súper. Misael, acordémonos siempre de que una ecuación, en este caso, nosotros vamos a tener P igual, ¿cierto?, a un coeficiente de posición. El coeficiente de posición es el que rompe, el que choca acá con el eje del precio, ¿ya? Más, en este caso, si estamos viendo una oferta, una pendiente por la cantidad. Cuando esa pendiente es 1, uno no coloca 1 por Q, uno coloca solo Q, como es el caso de acá. ¿Ya? Entonces tú siempre que veas un número aquí solito, una Q solita, quiere decir que la pendiente es 1, no 0, 1. Que ese número de acá es 1. ¿Ok? Gracias. Ok, sigue Richard, va súper bien. Súper.
Super pupi. Vamos entonces. Calculemos la elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio. Nuevamente la fórmula de elasticidad precio punto es 1 partido NM por P partido Q. Y eso me va a quedar 1 partido en la pendiente de la demanda. 1 partido en la pendiente de la demanda. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cuánto vale la pendiente de una recta que está totalmente vertical? ¿Cuánto vale la pendiente de una recta que está completamente vertical? Y para eso recordemos que era la pendiente. La pendiente es la inclinación respecto al suelo. ¿Esa recta tiene inclinación respecto al suelo? Pueden escribir por el chat, por el audio. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta roja? ¿Cero? La pendiente cero es la pendiente que nos permite a nosotros estar sentados aquí sin ningún esfuerzo. La pendiente cero es una horizontal. Si no es cero, ¿qué será? Recordemos la definición de pendiente. Pendiente es el grado de inclinación respecto de la horizontal, la inclinación. Y yo lo que veo es que no está inclinado para nada. Yo la veo vertical, y si la veo vertical, entonces ¿podría calcular la pendiente de algo vertical? ¿Se podría determinar la pendiente de algo vertical? La respuesta es no, no se puede. Muy bien, Max. No se puede calcular y por lo tanto está indeterminado. Es decir, uno podría escribir ahí infinito, ¿no? El infinito tiene que ver con algo que está indeterminado porque no sé cuánto es el último número, ¿ya? Ahora, si no me creen, calculemos la pendiente con la fórmula de pendiente. La fórmula de pendiente que está en la cápsula número 1, está en todas las cápsulas también que hemos subido, profesor Matías, ¿ya? De economía al canal de YouTube, porque ahora somos influencers. Era Y2 menos Y1 partido en X2 menos X1 cuando trabajábamos en el colegio. Ahora tenemos un panorama distinto porque ya no tenemos la Y, no tenemos la X, tenemos precio 2 menos precio 1 partido en Q2 menos Q1. Entonces, lo que puedo hacer yo acá es ver dos puntos, ¿ya? De hecho los tengo, miren, fíjense, tengo el punto A y el punto B. El punto A es 20,30, que era el punto de equilibrio. El punto B es 20,0. Y por lo tanto tengo una pareja de puntos para poder calcular la pendiente. ¿Cuál es la primera pareja? Recuerden la cápsula 1, es arbitrario. Ustedes escogen cuál es la primera pareja. Si yo escojo la primera pareja, que es esta, va a ser Q1, P sub 1. Y la segunda pareja, Q2, P sub 2. Y ya tengo los valores y solamente los reemplazo. P sub 2, 0. P sub 1, 30. Y lo divido en Q2 menos Q1. ¿Cuánto es Q2 menos Q1? 20 menos 20. Problema matemático. ¿Se puede dividir por 0? ¿Qué les dice la calculadora del celular cuando uno quiere dividir por 0? No se puede calcular. Si es que tienen Android, ya yo sé que a lo mejor el iPhone tiene otro mensaje, ya, pero el Android les va a decir no se puede calcular, no se puede dividir entre 0, ¿ya? Está indeterminado. Y por lo tanto este resultado de la pendiente es infinito. Ya lo pueden ver matemáticamente o lo pueden pensar desde la manera conceptual de lo que es la definición de pendiente, que es la inclinación. Pero ahí no hay ninguna inclinación respecto de la horizontal, ¿ya? Dado esto, me queda 1 partido en infinito multiplicado por el precio de equilibrio, que era 30, y la cantidad de equilibrio, que era 20. El número 1 dividido en algo muy, muy, muy grande, ¿cuánto es? El número 1 dividido en un número muy, muy, muy grande, ¿cuánto es? ¿A cuánto se acerca? A cero. A 0 se acerca, perfecto. Ahora, si eso les queda un poquito más o menos difícil de entender, podrían haberlo calculado de una manera alternativa bien interesante, que es esto. Variación porcentual de la cantidad partida en variación porcentual del precio. ¿Y qué podemos mirar acá? Chiquillo, el precio está cambiando, puede subir, puede bajar. Ya, el precio cambia. Abajo es algo. Pregunta, ¿ustedes reaccionaron cuando el precio cambió? ¿Cambió la cantidad?
¿Cambió Q? No cambió Q para nada, por lo tanto arriba es un 0. Y 0 dividido en algo siempre me va a dar Sí, sí. 0. Así que esa era otra alternativa de poder calcular la elasticidad. Ahora, Josefa dice algo interesante. Dice, cuando preguntaste cuál era el grado de inclinación, dijo 90. Y es verdad, Oh, Josefa, porque la sí, pendiente es igual a la tangente del ángulo de la recta. Por lo tanto, cuando tú calculas la tangente de alfa de un ángulo de 90 grados, ¿cuánto va a ser eso? Por lo tanto, estaba bien, José. Era 90, pero en términos de pendiente, cuando tú reemplazas ese 90, la tangente te va a dar infinito. exactamente. Y nos metimos con trigonometría. Ahora, lo que es más importante que está diciendo Richard, yo creo que ahí es el entendimiento teórico más allá de eso. ¿Ya? El entendimiento teórico que hay ahí es esto que está colocando Richard acá. Eso es importantísimo. Primero, teóricamente yo sé que algo perfectamente inelástico, su elasticidad tiene que ser igual a cero. Cero es igual perfectamente inelástico. El que se acordaba de eso y lo estudió, colocaba eso y lo tenía bueno. ¿Ok? Ahora, segundo, el entender lo que está diciendo acá Richard, sumamente importante. ¿Cuánto cambió porcentualmente la cantidad? ¿Cuánto cambia porcentualmente la cantidad para algo perfectamente inelástico cuando yo varío porcentualmente el precio? Es perfectamente inelástico, por lo tanto no va a cambiar. Por lo tanto, la elasticidad tiene que hacerse. Eso es por eso que soy tan enemigo siempre de que ustedes aprendan fórmulas por aprendérselas. Esto no es física. No es que yo me aprenda un formulario, reemplace, y por eso tenemos la fama de ser un ramo difícil. Porque acá tienen que darle una segunda derivada al tema de razonar este tipo de cosas. Entonces, aquí hemos visto tres maneras de que ustedes podrían haber llegado a que la elasticidad era cero. Más la otra que se le ocurre, como a Josefa, por ejemplo, que podría haber calculado la tangente 90 grados. Más allá de lo demás, hay tres formas en que podríamos haber sabido que esa elasticidad era igual a cero. Lo mismo, no me acuerdo, no sé por qué no hay una pi, pero me está diciendo el problema que es perfectamente inelástico. Por lo tanto, eso ya me debiese dar luces que tengo que observar una recta, una i, en algún lado en la gráfica. ¿Ok? Entonces tienen que ser capaces, más allá de aprenderse esa fórmula, de entender qué hay detrás de la fórmula. ¿Ok? Ya, más preguntas. Aprovechen el vuelo, que yo creo que ya sería bueno que vayamos cerrando. Exactly. Bueno, y para finalizar, la parte C era calcular lo excedente. En el caso del excedente consumidor no tenían que aplicar ninguna fórmula ni nada, simplemente mencionar que era toda esta área que estaba aquí arriba, porque la disposición a pagar por los cigarros era muy alta, entonces cualquier precio del cigarro versus una disposición muy muy grande, el excedente va a ser muy muy grande o infinito o indeterminado. ¿Ya? Todas esas son palabras equivalentes para llegar al mismo resultado, así que si usted puso en el control que el excedente consumidor era muy grande, que era infinito, que era indeterminado, iba a tener el mismo puntaje por si acaso, está en la pauta. Y para calcular el excedente del productor tenían que calcular el área del triángulo que está aquí abajo. ¿Ya? Max, ¿cuándo hay que mencionar sí o sí ceteris paribus en la respuesta? Cada vez que trate de hacer alguna modificación, en el fondo, para que usted haga un análisis aislado. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene una demanda en particular y aumenta la renta y usted menciona el supuesto ceteris paribus, está diciendo, mira, mi demanda se comporta de esta forma cuando cambia la renta y todo lo demás se mantiene constante. Es decir, no cambiaron los gustos, no cambiaron las preferencias, no cambiaron los precios de los bienes sustitutos, ni el precio del bien complementario, ni la expectativa. Es decir, mi análisis se va a enfocar en términos de, ¿va a cambiar mi demanda por alguna cosa en particular que es solamente la renta y todo lo demás lo dejo fuera del análisis?
Más dudas en el chat. A ver, disculpen que van un poquito rápido. Manuela, profe, llegué tarde, enseñó comercio internacional. Matías, profesor Matías, enseñamos comercio internacional. Nos pasamos al comercio internacional. No, te está preguntando si lo enseñaste, o sea, Ah, está en lo que tienes que si lo estudiar, revisamos, pero no hubo preguntas de claro, comercio no hubieron preguntas internacional. asociadas. Dan dice, profe, Perdón, perdón, no entendí por qué es cero la elasticidad. O sea, no sé cómo llegó del infinito al cero. Ya, Dan. El infinito era el cálculo de la pendiente de la recta, pero lo habíamos visto de una manera alternativa. ¿Y por qué la elasticidad era cero? Recordar que la fórmula de elasticidad base es variación porcentual partido en la variación porcentual del precio. Variación porcentual de cantidad partido en variación porcentual de precio. Entonces, cuando nosotros decimos que eso es cero, es porque la variación de la cantidad no existe o es cero y los precios van cambiando. ¿Ya? Por lo perfecto. tanto, el análisis de sensibilidad es que no hay reacción. La persona no reaccionó, no cambió su cantidad demandada cuando los precios cambiaron. No sé si se entiende ahí mejor, Dan. Perfecto, Dan. Me alegro mucho que haya quedado claro. Si una elasticidad te vale cero es porque tu cantidad no cambió dadas las variaciones de los precios. O sea, tú eres insensible cuando los precios cambian porque quieres sí o sí esa cantidad demandada fija. Súper. Sí, recuerden que elasticidad y pendiente no son lo mismo, no se confundan. La elasticidad es una forma en la que yo tengo que medir cómo reacciona, en este caso, la demanda, ante un cambio de precio. Y nuevamente están viendo acá que la demanda es completamente inelástica. Entonces, independiente del precio que yo le tire, 10, 15, 20, independiente del precio que yo le dispare a esa demanda, la demanda no se va a mover. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica que me dice detrás de eso? ¿Cuál es la elasticidad que hay detrás de eso? Si yo tuviese que medir cuál es el efecto que hay detrás de eso, es cero. ¿Ok? Porque es perfectamente inelástico. ¿Quedó claro? Ok. Sí, Dan, Ya. pone la ¿Más manita arriba. preguntas? Quedó claro. ¿Más preguntas? Profe, yo ¿Insultos? ¿Comentarios varios? ¿Unas? Dígame. tengo una consulta, pero respecto al contenido, es que el profe de la sección F dijo que entraba externalidades, pero solamente materia, no matemáticos. O sea, al principio ustedes dijeron que no. No, le confirmo, absolutamente, con todos los profesores llegamos a ese acuerdo de subir el temario del control de la prueba parcial 1, perdón, y cierra en comercio internacional, Ah, hasta ya, el capítulo 9 del Mankio. Esa información se publicó la semana pasada. ya. Muchas gracias. ¿A qué te refieres que la curva de oferta es siempre recta, Mati? Porque hasta ahora estudiamos tanto en curva de oferta y demanda pura. Ah, no, no te preocupes, mira, Sí, cóncava ni siquiera cuando nosotros dimos los ramos de economía en la U, ya en ingeniería comercial propiamente tal, lo estudiamos con curvas cóncavas, muy raro. Así que no te preocupes, son puras rectas, ya no va a aparecer ninguna cuadrática ahí en ningún lado. Ya, así que tranquilo con eso. y lo bueno de la recta es que la pendiente no cambia, ninguno de sus puntos. ¿Se recuerdan esa parte importante? Porque la fórmula de elasticidad tiene 1 partido en m. Entonces recuerden que la m va a ser un valor constante independiente en el punto en el cual ustedes se paren. Lo que va cambiando simplemente es el punto. Y por eso, como cambia el punto, la elasticidad va a cambiar en cada uno de los puntos de la recta. Pero no cambia por la pendiente. Cambia por el punto en el cual tú estés situado. Okay. Super. Profesor Matías, voy a detener los comentarios de la pantalla. Detener el uso. Perfecto. Estamos listos Nuevamente, de entonces, verdad, ¿ya? agradecerle muchísimo su buena disposición, profesor, para poder conectarse con nosotros. Teníamos esto en mente para poder dejar grabado un material también para las personas que no se pudieron conectar lamentablemente. Eh,
Y también comentarle a todos los estudiantes y los estudiantes que también van a revisar esta grabación posteriormente, que están las cápsulas. Vamos a estar subiendo cápsulas, están las pautas de la ayudantía completa, está la resolución de los controles, ¿ya? Así que ahí tienen harto Ahí material les para dejo mi estudiar. correo por si tienen dudas. Cópienme ahí, cópienme a Richard también por cualquier duda que tengan. Dan, es como tarde para ver comercio internacional, ¿ya? Pero deben haber, ¿hay cápsula o algo de comercio internacional? Sí, tenemos una cápsula que se subió ayer en Día del Trabajador. Estuve trabajando con la Javi Undurraga y se subió una cápsula de comercio internacional, en particular el ejercicio de la ayudantía, para que tengan toda tranquilidad respecto a ese punto. Ya, pero consciente, pues yo creo que van súper bien encaminados en el estudio. Así que allí les dejamos nuestros correos, copiarnos cualquier duda. Richard en general está más pendiente a las dudas, pero yo también, ¿ya? Porque mi TOC no me deja dejar correos sin contestar. ¿Ok? Así que cualquier duda que tengan, nos la envían. Y oiga, eso es lo otro. Voy a aprovechar que va a quedar grabado y hay estudiantes de todas las secciones. Ocupen los foros también. Ocupan muy poco los foros. Y foros le ayuda ahí a ingresar fórmulas y cosas y deja la pregunta a disposición para todos. ¿Ya? Así que nos estamos viendo, chicos. Que estén muy bien. Los quiero puros 7 en lunes, ¿ya? Están muy bien preparados. Y cualquier duda, consulta, insulto, funa, lo estamos aquí Por dispuestos Instagram. porque para Instagram al final del curso. Al final del curso nos siguen en Instagram y hacemos TikTok, lo que sea. Pero Eso. mientras tanto, mantengamos la institucionalidad. ¿Ya? Listo. Listo. Que Muchas tengan gracias buenas a ti noches a todos. Entonces por la terminamos la organización grabación de la cápsula. y por tu disposición.